Arregla a este niño y te daré 50 millones de dólares. Nico Castellanos señaló con el dedo al niño de 7 años que estaba paralizado junto al cubo de fregar de su madre. El pequeño agarraba con fuerza un libro de programación destrozado mientras su madre fregaba en silencio los suelos de mármol alrededor de los 20 hombres más peligrosos de Nueva York. El rostro de Castellanos se retorció con una cruel diversión. Sus fríos ojos escudriñaban la sala de jefes de la mafia que se habían reunido para esta reunión de emergencia. Quizás un niño pueda resolver lo que mis 15 ingenieros del MIT no pueden. Una risa maliciosa recorrió la sala de guerra de la mansión Castellano. Clara Bennett agarró a su hijo del brazo, tratando de llevarlo hacia las sombras, donde debían estar. 20 pares de ojos despiadados observaban cómo el señor del crimen más poderoso de la ciudad humillaba al hijo de una criada por diversión. Detrás de Castellano, las pantallas mostraban mensajes de error y cuentas congeladas. Su imperio financiero de $1,000 millones, el sistema secreto que blanqueaba dinero para las 5 familias, se había derrumbado hacía 48 horas. $2,000 millones estaban atrapados en el limbo digital mientras sus enemigos afilaban sus cuchillos. Su equipo de expertos se mostraba impotente. Con los hombros caídos por la derrota, sus títulos de Stanford no valían nada frente al caos de aquellas pantallas. Joseph Morano, jefe de la familia rival, se inclinó hacia adelante con una sonrisa de depredador. 24 horas más, Castellano. Entonces te quitaremos todo lo que tienes. Pero Ethan no miraba a esos hombres peligrosos. Sus ojos oscuros estaban fijos en las pantallas con una intensidad inusual. Sus pequeños dedos se movían nerviosamente sobre las páginas gastadas de su libro, como si estuviera resolviendo ecuaciones invisibles que los adultos habían pasado por alto. Nadie notó la chispa de reconocimiento en la mirada tranquila del chico. Estaban a punto de aprender la lección más cara de sus vidas. Si crees que el talento merece reconocimiento, independientemente de la edad o el estatus, dale al botón "Me gusta" ahora mismo. Comparte esta historia con alguien que haya sido subestimado alguna vez. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna otra historia desconocida. ¿Qué sucede cuando la única persona que puede salvar un imperio es aquella a la que todos se niegan a ver? La crisis comenzó 48 horas antes, cuando una misteriosa línea de código se coló en el corazón de Castellano Financial Technologies. CTF no era una empresa financiera cualquiera. Era el alma del mundo subterráneo de Nueva York, el lugar donde el dinero sucio de las 5 familias mafiosas más importantes se blanqueaba y se transformaba en inversiones legítimas en todo el mundo. Cada año más de $10,000 millones fluían a través de este sistema, y ahora todo estaba congelado. Elder Philip Hartwell, jefe de ingeniería con un doctorado del MIT y 20 años de experiencia en seguridad financiera, llevaba 2 noches sin dormir. Tenía los ojos inyectados en sangre y manchas de café salpicadas por toda su camisa arrugada. 15 ingenieros de primer nivel trabajaban a sus órdenes. Todos eran graduados de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, y ninguno de ellos había podido encontrar la causa. Lo hemos intentado todo, informó Hartwell con voz temblorosa. Reconstruir la red neuronal artificial, recalibrar los algoritmos de aprendizaje automático, reescribir todo el sistema de encriptación. Nada funciona. Nico Castellano permanecía inmóvil como una estatua de piedra. Había construido este imperio desde la nada después de matar a su propio padre 17 años antes. Cada ladrillo, cada línea de código, cada dólar estaba empapado de su sudor y su sangre, y ahora todo se derrumbaba ante sus ojos. Las 5 familias habían enviado representantes, pero no para ayudar. Habían venido a ver caer a Castellano. Joseph Morano, de la familia Morano, se sentó en el centro. Una sonrisa se dibujó en sus labios desde el momento en que entró. Las familias Morano y Castellano habían sido enemigas mortales durante 3 generaciones. Esta era la oportunidad que Morano había esperado toda su vida. A su lado se sentaba Patrick Sullivan, de la familia irlandesa, con el rostro frío como el hielo. A continuación estaban los hermanos Klov, en representación de la familia rusa, hombres famosos por su violencia sin límites. Y por último, estaba Tony Greco, el jefe más anciano de la sala, un hombre que había sido testigo del auge y la caída de innumerables imperios. Cada minuto que pasa, nuestro dinero se evapora. Sullivan tomó la palabra, con su voz grave y acento irlandés. $200 millones de mi familia
están atrapados en ese sistema. Clove asintió con la cabeza. 3.000 millones de los nuestros. Si no se recupera en 24 horas, Castellano, se derramará sangre. Greco, el viejo jefe, no dijo nada. Su silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Hartwell intentó explicar con más detalle la complejidad del problema, pero cada palabra que pronunciaba solo empeoraba las cosas. Este es el sistema de encriptación más avanzado del mundo, dijo a la defensiva. Nadie puede resolverlo en tan poco tiempo. Entonces, ¿para qué demonios te pago? Nico lo interrumpió con una voz afilada como una cuchilla. Te pago $5 millones al año para que me digas que no se puede hacer. Hartwell bajó la cabeza, sin atreverse a responder. En las pantallas circundantes, los mensajes de error seguían parpadeando, burlándose de la impotencia de las mentes consideradas las más inteligentes del mundo. El tiempo se agotaba. 24 horas después, estallaría la guerra entre las familias, y Nico Castellano sería el primero en caer. Nadie en esa sala sospechaba que la respuesta ya estaba delante de ellos, en los ojos de un niño de 7 años sentado en silencio junto al cubo de fregar de su madre. Clara miró a su hijo, rodeado de crueles y depredadoras escaleras, y los recuerdos de 3 años atrás la invadieron como una pesadilla que nunca terminaba. Aquella noche, todavía se llamaba Caroline, una mujer de 24 años con el sueño de convertirse en ingeniera de software y una pequeña familia que creía que duraría para siempre. Tommy Bennett, su marido, había sido un buen hombre antes de que el demonio del juego se apoderara de su alma. Empezó con llegadas tardías a casa, luego mentiras, y después el dinero desapareció silenciosamente de su cuenta de ahorros. Cuando Clara descubrió la verdad, Tommy ya le debía a la familia Morano $300,000 de sus casinos clandestinos. Ella le rogó que parara, lloró, amenazó con irse, pero Tommy se había hundido demasiado en el fango como para dar marcha atrás. La fatídica noche llegó en una amarga tarde de invierno. Ethan, que solo tenía 4 años en ese momento, dormía en su habitación cuando los golpes en la puerta retumbaron por todo el apartamento. 3 hombres con abrigos negros irrumpieron en la casa con las armas en alto. El líder tenía los ojos muertos y la sonrisa de un demonio. Se presentó como un hombre de Joseph Morano y exigió el pago inmediato. Tommy se arrodilló y suplicó. Prometió que pagaría. Pidió más tiempo, lloró como un niño, pero la misericordia no era un lenguaje que los cobradores de deudas entendieran. El disparo resonó justo delante de los ojos de Clara. La sangre de Tommy salpicó la pared blanca y ella no pudo gritar porque el líder le había tapado la boca con su mano áspera, que apestaba a cigarrillos. Tu marido está muerto, le susurró al oído. Pero la deuda no ha muerto con él. Tienes 2 opciones, pagar $300,000 o morir con él. Miró hacia el dormitorio, donde Ethan gritaba aterrorizado por el disparo, y el niño sonrió. Encontraremos un comprador que pague bien. Clara no recordaba lo que hizo en las horas siguientes. Solo recordaba abrazar a Ethan y correr hacia la oscuridad, dejando todo atrás, llevándose solo un poco de dinero en efectivo y sus documentos de identidad. Cambió su nombre de Caroline a Clara, se mudó de Nueva Jersey a Nueva York y comenzó a vivir como un fantasma. 3 años, 3 años de miedo, pobreza y desesperación. Clara aceptaba cualquier trabajo que encontraba. Durante el día limpiaba para familias adineradas. Por la noche, lavaba platos en restaurantes y entre medias, limpiaba oficinas. Trabajaba 16 horas al día, a veces 18, y aún así no ganaba lo suficiente para vivir como un ser humano normal. Su apartamento no era más que una habitación húmeda en un barrio marginal de Brooklyn, donde cada noche resonaban disparos y las ratas eran sus compañeras constantes. Ethan no iba al colegio porque Clara temía que los trámites de matriculación los delataran. Ella le enseñaba en casa utilizando libros que recogía de la basura de la familia para la que trabajaba. Y, curiosamente, Ethan aprendía más rápido que cualquier otro niño que ella hubiera visto jamás. A los 3 años ya sabía leer, a los 5 resolvía problemas de matemáticas de 5º curso y aprendió a programar por su cuenta con un viejo libro destartalado que Clara encontró entre las pertenencias desechadas de un ingeniero tecnológico. Pero el destino seguía sin dejarla en paz. 6 meses antes, a la madre de Clara, Helen Porter, le habían diagnosticado un cáncer de pulmón en fase 3. Yacía en una residencia barata de Queens, donde los analgésicos eran un lujo y la muerte era la única certeza.
El médico dijo que se necesitaban $200,000 para la cirugía y la quimioterapia. $200,000, casi la misma cantidad de deuda que había matado a su marido. Después de 3 años de trabajar hasta el agotamiento, Clara solo había ahorrado $9,700. Vendió todo lo que pudo, se saltó comidas para que Ethan pudiera comer, y aún así no fue suficiente. Cada noche, cuando Ethan dormía, Clara lloraba sola en la oscuridad. Lloraba por su madre, por su hijo, por su odio hacia un destino injusto. Y lloraba porque sabía que, por mucho que lo intentara, no era más que una tía aplastada por el peso de la vida. El trabajo de limpieza en la finca de Castellano era su última oportunidad. El sueldo era el doble de lo habitual y la ama de llaves, Rosa Chen, accedió a dejarla llevar a Ethan durante los turnos de noche. Clara Ara no sabía quién era Castellano. No sabía que aquella era la guarida de hombres exactamente iguales a los que habían asesinado a su marido. Solo sabía que necesitaba dinero. Y ahora, de pie en una sala llena de jefes de la mafia, viendo cómo humillaban a su hijo ante los hombres más poderosos de Nueva York, Clara se dio cuenta de que había llevado a Ethan al lugar más peligroso del mundo. Clara tiró de la mano de Ethan, tratando de empujar a su hijo hacia las sombras. «Vamos, cariño», le susurró con voz temblorosa. «No deberíamos estar aquí». Pero Ethan no se movió. Sus ojos oscuros estaban fijos en las pantallas parpadeantes detrás de Nico Castellano. Durante la última hora, mientras su madre fregaba el suelo y los adultos se gritaban unos a otros, Ethan había estado observando. Observó a los ingenieros golpear sus teclados con pánico. Observó las líneas de código fluir por las pantallas. Observó los mensajes de error repetirse en un patrón que nadie más parecía notar. El gastado libro de programación que sostenía entre sus manos le había enseñado a leer el lenguaje de las máquinas. Y en ese momento podía oír al ordenador pedir ayuda de una forma que los adultos con doctorados no podían oír. «Mamá», susurró Ethan, sin apartar los ojos de la pantalla. «Lo veo». Clara entró en pánico y le tapó la boca con la mano. «Cállate», le rogó. «Esta gente es peligrosa». Pero Ethan había visto algo que no podía ignorar. En su mente de 7 años, el problema era tan claro como el agua. Era tan sencillo que no podía entender cómo unos adultos tan inteligentes no lo veían. Era como cuando su madre le preguntaba, «¿Tienes hambre?», pero decía, «¿Tienes hambre?». Y él tenía que explicarle que las dos frases no eran lo mismo. El ordenador estaba siendo malinterpretado de la misma manera. Elder Hartwell dio un golpe en la mesa con la mano, frustrado. «No hay manera», gritó. «El sistema está dañado en su núcleo. Necesitamos al menos 2 semanas para reescribirlo todo». «¿2 semanas?», preguntó Nico Castellano, con voz fría como el hielo. «¿Has oído lo que acaba de decir Morano? 24 horas, Hartwell, no 2 semanas». Joseph Morano soltó una risa burlona. «Parece que el imperio castellano está cayendo más rápido de lo que pensaba». Los hermanos Clove intercambiaron miradas significativas. Tony Greco permaneció en silencio como una estatua, pero sus ojos brillaban con cálculo. Los buitres volaban en círculos, esperando que la presa se derrumbara. Y en ese momento, Ethan lo soltó. «Veo dónde está el error». Su voz no era alta, pero en el tenso silencio de la sala sonó como una campana. Todas las cabezas se volvieron hacia la esquina donde el niño de 7 años estaba de pie junto a un cubo de fregar. Clara quería morir. Agarró a Ethan por los hombros, tratando de arrastrarlo lejos. Lo siento, caballeros», tartamudeó. «Es solo un niño. No sabe nada». Pero Nico Castellano levantó una mano, indicándole que se detuviera. Su mirada gélida se clavó en Ethan, como si intentara ver directamente a través de su alma. «¿Qué acabas de decir, chico?». Ethan tragó saliva. Era pequeño y delgado. Vestía ropa gastada y llevaba mucho tiempo sin cortarse el pelo. No tenía nada más que un libro raído en las manos y una mente diferente que nadie había notado todavía. Pero no tenía miedo. Quizás era demasiado joven para comprender que debía tener miedo. Quizás había vivido con miedo durante tanto tiempo que ya no le afectaba. O quizás simplemente vio un problema que había que resolver y su cerebro no le permitía mirar hacia otro lado. «Veo dónde está el error», repitió Ethan, ahora con voz más clara. «En esa pantalla se está malinterpretando al ordenador». La sala estalló en carcajadas. El doctor Hartwell fue el que más se rió. La risa de un hombre que por fin encontraba un lugar donde descargar su rabia tras horas de humillación. «El ordenador está siendo malinterpretado», se burló.
¿Este niño cree que está en el jardín de infancia? Joseph Morano aplaudió sarcásticamente. Maravilloso, Castellano. ¿Este es tu equipo de expertos? ¿Un niño de 7 años y su madre? Clara quería llorar. Quería arrodillarse y pedir perdón, sacar a Ethan de esa sala y no volver jamás, pero sentía las piernas clavadas al suelo. Y Ethan, su pequeño hijo, el niño que había visto morir a su padre, el niño que había crecido con hambre y miedo, el niño que nunca había conocido un día normal en su vida, se mantenía erguido ante 20 de los jefes mafiosos más peligrosos de Nueva York, y no temblaba. Puedo demostrárselo, dijo Ethan, mirando directamente a Nico Castellano. Si me da 10 minutos. El Lord Hartwell se acercó a Ethan con la expresión de un hombre que acababa de encontrar entretenimiento en medio de una pesadilla. Cruzó los brazos sobre el pecho y miró al chico como se mira a un insecto. ¿10 minutos? Se burló. Este chico quiere 10 minutos para arreglar lo que 15 doctores no han podido resolver en 48 horas. Se volvió hacia sus ingenieros, con voz llena de sarcasmo. ¿Habéis oído eso? Todos esos años que hemos perdido en la universidad, cuando lo único que necesitábamos era leer libros de la basura. Los ingenieros se rieron con él, la risa frágil de quienes intentan ocultar su propio fracaso menospreciando a otros. Joseph Morano se levantó y se acercó a Ethan con pasos lentos y amenazantes. Se detuvo a menos de 1 metro de distancia y se inclinó hasta que su rostro quedó a la altura de los ojos del chico. Su aliento apestaba a puros y whisky caro. «Oye, chico», dijo en voz baja, de una forma que resultaba aterradora. «¿Sabes dónde estás? ¿Sabes quiénes son las personas que hay en esta sala?» Ethan no respondió. Simplemente miró directamente a los ojos de Morano con la extraña calma de un niño que ha visto demasiada oscuridad como para seguir teniendo miedo. «Nosotros decidimos quién vive y quién muere». Morano continuó. «Tu madre está temblando. Ella lo sabe, pero tú no. Eres demasiado estúpido para entenderlo». Clara se atragantó. Quería correr hacia él y proteger a su hijo, pero sentía las piernas como si estuvieran hechas de plomo. «Por favor», suplicó con voz ronca. «Solo es un niño. Por favor, no le hagan daño». Morano se volvió hacia Clara y la miró de arriba abajo con descaro, evaluándola. «No te preocupes, guapa madre», se rió. «No mato a niños. Solo le estoy enseñando una lección para que sepa cuál es su lugar». Los hermanos Kozlov asintieron con la cabeza en señal de aprobación. Patrick Sullivan silbó en voz baja, como si estuviera viendo un espectáculo divertido. Tony Greco permaneció en silencio, pero sus ojos seguían todo con la aguda mirada de un viejo zorro. Elder Hartwell decidió dar el golpe final. Sacó un bolígrafo y una hoja de papel y los colocó delante de Ethan. «Muy bien, prodigio», dijo burlonamente. «Demuéstrame lo que sabes sobre programación. Escríbeme la línea de código más simple. Si puedes hacerlo, te dejaré intentarlo. Si no, tú y tu madre os iréis y no volveréis nunca más». Ethan miró el papel. Luego tomó el bolígrafo y escribió una sola línea de código. Breve, precisa, sin nada de más, sin nada que faltara. Hartwell tomó el papel y la sonrisa de su rostro se congeló. Sus ojos se agrandaron mientras leía la línea una y otra vez, incapaz de creer lo que estaba viendo. «¿Qué pasa?», preguntó Morano, al notar el cambio en el rostro de Hartwell. Hartwell no respondió. Solo se quedó mirando a Ethan con una expresión completamente diferente, de asombro absoluto. La habitación se quedó en silencio de repente. No Castellano, que había estado observando todo sin decir nada desde el principio, finalmente habló. «Hartwell», dijo con voz fría. «¿Qué ha escrito el niño?» Hartwell tragó saliva. «Es un código perfecto. La sintaxis es impecable. La lógica es clara. Está incluso más optimizado que lo que suelen escribir los estudiantes de último curso del MIT». La sala se sumió en un silencio absoluto. Morano dejó de sonreír. Los hermanos Clove se miraron. Sullivan dejó de silbar y Nico Castellano se acercó a Ethan con pasos lentos y medidos. Se detuvo frente al niño y miró fijamente a los ojos negros y sin pestañear del niño de 7 años. En su carrera, Nico había visto todo tipo de personas. Cobardes, temerarios, mentirosos, leales. Pero nunca había visto unos ojos como esos en un niño. Sin miedo, sin rebeldía, solo con la certeza pura de alguien que sabe que tiene razón. 10 minutos, dijo Nico, con voz vacía de emoción. Si te equivocas, tu madre perderá su trabajo y ambos os iréis de Nueva York esta noche.
Y si tiene razón, espetó Clara con voz temblorosa. Nico la miró con una mirada gélida. Si tiene razón, dijo lentamente, mantendré mi promesa. 50 millones de dólares. Ethan se acercó a la pantalla principal, con pasos pequeños pero firmes. Parecía dolorosamente fuera de lugar en una sala llena de hombres con trajes caros y relojes Rolex. Su ropa estaba gastada, las puntas de sus zapatillas rotas y el libro de programación que tenía en las manos parecía que fuera a deshacerse en cualquier momento. Pero sus ojos brillaban mientras estudiaba las líneas de código en la pantalla. El Dr. Hartwell se apartó a regañadientes y se quedó detrás de él con los brazos cruzados, con una expresión entre la curiosidad y la duda. Los otros 15 ingenieros se agolparon también, formando un muro de cuerpos alrededor del chico. Clara se quedó en un rincón de la sala, con las manos tan apretadas que se le pusieron blancos los nudillos. No se atrevía a respirar, no se atrevía a moverse, solo podía rezar por su hijo. Ethan levantó la mano y señaló una sección del código en la pantalla. Su dedo meñique se detuvo en una sola línea entre miles de otras. Aquí, dijo, con su voz clara rompiendo el tenso silencio. Esto está mal. Hartwell se inclinó para seguir el dedo de Ethan. Esta es la capa de interfaz entre el módulo de cifrado y el módulo de autenticación, dijo con condescendencia. Este es un código estándar escrito exactamente según el proceso que desarrollé hace más de 10 años. Aquí no hay nada mal. Pero Ethan negó con la cabeza. El código no está mal, explicó. El ordenador lo está malinterpretando. La gente se miró entre sí. ¿Malinterpretándolo?, preguntó un joven ingeniero confundido. Los ordenadores no malinterpretan. Los ordenadores solo siguen órdenes. Ethan se volvió hacia él con la mirada paciente de un profesor que explica algo a un alumno lento. Sí, asintió con la cabeza. Los ordenadores siguen órdenes, pero estás dando órdenes equivocadas. Hartwell se burló. ¿Órdenes equivocadas? Llevo escribiendo código desde antes de que tú nacieras, chico. No me enseñes a programar. Ethan no se inmutó. Volvió a señalar la línea y comenzó a explicarlo como solo un niño de 7 años lo haría. Es como cuando mi madre me pregunta si tengo hambre, dijo. Si me lo pregunta de la forma correcta, respondo que sí o que no. Pero si dice, ¿tienes hambre?, en lugar de preguntar, ¿tienes hambre?, entonces me confundo. No sé si me lo está preguntando o diciéndome que tengo hambre. La habitación se quedó en silencio. ¿Le estás diciendo al ordenador que la contraseña es correcta?, continuó Ethan, en lugar de preguntarle al ordenador si la contraseña es correcta. Así que el ordenador cree que estás cambiando la contraseña en lugar de verificarla. Sigue cambiando la contraseña una y otra vez para que nadie pueda iniciar sesión. Hartwell abrió la boca para discutir, pero no le salieron las palabras. Miró fijamente el código, luego a Ethan y luego de nuevo al código. Su rostro pasó de la duda a la confusión y luego de la confusión al horror. Eso es imposible, susurró. Esto es un error sintáctico básico. Un error que ni siquiera cometerían los estudiantes de primer año. He mirado este código cientos de veces. ¿Por qué no lo vi? Porque miraste, pero no viste, dijo Ethan simplemente. Buscabas cosas complicadas, por lo que pasaste por alto las sencillas. Joseph Morano dio un paso adelante, con el rostro lleno de sospecha. Espera, dijo. Este chico está diciendo tonterías. ¿Cómo podría un error tan pequeño derribar un sistema que vale miles de millones de dólares? Ethan se volvió hacia Morirano con una calma que resultaba casi inquietante, porque todos los demás sistemas se basan en este, explicó. Al igual que cuando un profesor enseña algo mal, todos los alumnos también lo aprenden mal. Este error no está solo aquí, está en todas partes, en cada módulo, en cada programa, en todo lo que han construido durante los últimos 10 años. El silencio en la sala se hizo denso, casi sofocante. Hartwell se desplomó en una silla, con el rostro pálido como la muerte. 10 años, murmuró. 10 años enseñando a mi equipo a escribir código de esta manera. 10 años introduciendo un defecto en todo lo que creamos sin saberlo. Nico Castellanos se quedó paralizado como una estatua de piedra. El imperio que había construido durante 17 años. El sistema en el que confiaba sin dudar. Todo ello envenenado por un error básico que un niño de 7 años podría detectar en cuestión de minutos. Patrick Sullivan rompió el silencio. De acuerdo, el niño encontró el problema, pero encontrar un problema y solucionarlo son dos cosas diferentes.
¿Cómo sabemos que puedes solucionarlo en 24 horas? Todas las miradas se volvieron hacia Ethan. Estaba de pie en medio de la sala, rodeado por los jefes más poderosos de Nueva York, pequeño y frágil como una vela ante una tormenta. Sin embargo, su mirada seguía siendo tranquila, clara, segura. Puedo mostrarles cómo solucionarlo, dijo Ethan. No es difícil. Solo hay que cambiar un símbolo en cada lugar, un punto por un signo de interrogación. Eso es todo. Hartwell miró a Ethan como si fuera un ser de otro planeta. Eso es todo, repitió con voz hueca. 48 horas, millones de líneas de código, docenas de expertos, y la solución es simplemente cambiar un punto por un signo de interrogación. Ethan asintió, incapaz de entender por qué los adultos complicaban tanto las cosas. A veces, los problemas más grandes tienen las soluciones más simples. Eso dice mi libro. Elder Hartwell se sentó frente al teclado con las manos temblorosas. 20 años de experiencia, un doctorado del MIT, docenas de premios en la industria tecnológica. Todo eso no significaba nada en ese momento. Estaba a punto de seguir las instrucciones de un niño de 7 años delante de 20 de los jefes mafiosos más poderosos de Nueva York. Si el niño se equivocaba, Hartwell se convertiría en el hazme reír de todo el mundo del Hampa. Y si el niño tenía razón, tendría que vivir con la verdad de que un niño que recogía libros de la basura era mejor que él. Ambos resultados eran un infierno, pero no tenía otra opción. «Hazlo», ordenó Nico Castellano, con voz fría como el acero. Hartwell respiró hondo y comenzó a escribir. Ethan se colocó a su lado, con sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento. De vez en cuando, el niño señalaba la pantalla y hablaba en voz baja. «Este también, y ese». Punto y signo de interrogación. Hartwell obedecía como una máquina. Ya no pensaba, ya no analizaba. Simplemente hacía exactamente lo que le decía el niño de 7 años. Clara estaba en un rincón de la habitación, conteniendo la respiración. Observaba a su hijo de pie entre lobos con una calma que no podía creer. Su Ethan, el niño delgado y tímido, que nunca había conocido un día normal en su vida, estaba guiando a un doctor del MIT como si fuera un alumno de primaria. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Hartwell pasó de un módulo al siguiente, siguiendo exactamente el patrón que Ethan le había mostrado. Sencillo, preciso, sin nada de más, sin nada de menos. Joseph Morano empezó a perder la paciencia. «Esto es una farsa», gruñó. «Estamos perdiendo el tiempo con un niño mientras nuestro dinero se evapora». Pero Nico levantó la mano para pedir silencio. Sus ojos no se apartaron de la pantalla ni un solo segundo. Estaba esperando, observando, juzgando. «Ya está». Hartwell exhaló, con voz agotada. «He arreglado todos los puntos que me ha mostrado el chico». Ethan asintió. «Ahora reinicia el sistema». Hartwell miró a Nico, esperando su permiso. Nico asintió con la cabeza. Hartwell pulsó el botón de reinicio. Las pantallas se quedaron en negro. Toda la sala contuvo la respiración. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. No pasó nada. Morano se echó a reír. «Te dije que era una farsa, una completa farsa». Y entonces las pantallas cobraron vida, no con las líneas rojas de antes, sino con líneas azules. El azul de la vida, el azul de la esperanza, el azul de 2.000 millones de dólares que aparecían lentamente en las pantallas. «El sistema se está reiniciando», Hartwell susurró, con la voz temblorosa por la emoción. «Funciona. Dios mío, realmente funciona». Los números comenzaron a desplazarse por las pantallas. Esta cuenta, aquella cuenta, todas las sumas congeladas se liberaban una a una. 100 millones, 200 millones, 500 millones, 1.000 millones, 1.500 millones, 2.000 millones. Patrick Sullivan se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos, incrédulo. «Mi dinero», susurró. «Mi dinero ha vuelto». Los hermanos Claude se abrazaron sonriendo por primera vez desde que habían entrado en la sala. Tony Greco, el viejo jefe que había permanecido en silencio desde el principio, finalmente asintió con la cabeza en señal de aprobación. Solo Joseph Morano se quedó paralizado, con el rostro gris como si se hubiera tragado una mosca. El chico lo había conseguido. El chico realmente lo había conseguido. El hijo de 7 años de una mujer de la limpieza acababa de salvar 2.000 millones de dólares pertenecientes a las 5 familias mafiosas más importantes de Nueva York en menos de 20 minutos. Hartwell miró a Ethan con otros ojos. Sin desprecio, sin duda,
solo con puro respeto por una mente muy superior a su propio entendimiento. ¿Cómo? Preguntó, con tono perdido. ¿Cómo viste lo que todos nosotros pasamos por alto? Ethan ladeó la cabeza, pensó por un momento y luego respondió con la verdad más simple. Porque no sé cosas complicadas, dijo el niño, así que solo veo cosas simples. Nico Castellano se acercó a Ethan. Por primera vez en toda la noche, había algo diferente en su mirada gélida. No era calidez. El rey del hielo no conocía la calidez, sino el reconocimiento, el respeto por el niño que tenía delante. ¿Cómo te llamas completo, chico?, preguntó Nico por segunda vez en toda la noche, y esta vez su voz no contenía burla alguna. Clara se quedó rígida. Esa pregunta, ese nombre, tenía el poder de destruirlo todo. Antes de que Clara pudiera abrir la boca para responder a la pregunta de Nico, un pitido agudo atravesó el sistema. Todas las cabezas se giraron hacia la pantalla principal, donde los datos se sucedían a una velocidad frenética. Hartwell se abalanzó sobre la consola de control, y su expresión pasó del alivio a la confusión en un instante. «¿Qué está pasando?», murmuró, con los dedos volando sobre el teclado. Esto no formaba parte del plan. El sistema estaba ejecutando automáticamente una auditoría a gran escala. Ahora que volvía a funcionar correctamente, comenzó a hacer lo que había sido programado para hacer desde el principio, pero que nunca había podido llevar a cabo debido al error de sintaxis. Comenzó a verificar todas las transacciones de los últimos 18 meses, y lo que descubrió dejó a toda la sala paralizada. En la pantalla, una serie de transacciones secretas comenzaron a salir a la luz, como heridas expuestas. Cada transacción era un número. Cada número era una enorme suma de dinero, y todo fluía hacia el mismo destino. Hartwell leyó en voz alta lo que aparecía en la pantalla, con la voz temblorosa por el horror. El 15 de marzo del año pasado, $2 millones transferidos a una cuenta anónima en las Islas Caimán. El 22 de abril, $5 millones. El 10 de junio, $10 millones. La lista seguía y seguía. Cada línea era un cuchillo que cortaba la confianza. Los jefes de la mafia se miraron entre sí, mientras la sospecha se extendía por la sala como un humo tóxico. Patrick Sullivan fue el primero en hablar. ¿De quién es este dinero? Su voz era gélida. ¿Quién nos está robando? Hartwell siguió buscando a un ritmo frenético, con el sudor golpeándole la frente. Lo que encontró le dejó sin color en la cara. En total, tragó saliva con dificultad. $400 millones. Durante los últimos 18 meses, alguien había sacado en secreto $400 millones del sistema CFT sin que nadie lo supiera. La sala estalló en caos. ¿400 millones? Los hermanos Kozlov rugieron, con las manos ya sacando pistolas de sus chaquetas. ¿Quién? ¿Quién se atrevió a hacer esto? Tony Greco, el viejo jefe que había permanecido en silencio toda la noche, finalmente habló. Su voz era profunda y aterradora, como el rugido de un león envejecido. «Rastréalo hasta el final, Hartwell. Quiero saber a dónde fue ese dinero». Hartwell martilleó el teclado con los ojos pegados a la pantalla. El sistema que Ethan acababa de arreglar ahora funcionaba con una eficiencia nunca antes vista, rastreando cada huella digital con absoluta precisión. Capa tras capa de encriptación se desprendían. Las cuentas anónimas quedaron al descubierto. Las rutas de transferencia quedaron al descubierto. Y finalmente, el destino apareció en la pantalla como una sentencia de muerte. «Todo el dinero», dijo Hartwell con la voz ahogada, «fluye hacia cuentas propiedad de la familia Morano». El silencio en la sala era tan denso que parecía cortable. Todas las miradas se volvieron lentamente hacia Joseph Morano, el hombre que se había burlado y amenazado a Nico toda la noche. Se quedó paralizado, con el rostro gris como la ceniza. «No», balbuceó. «Esto es un error. No sé nada de esto». Nico Castellano se acercó a Morano con los pasos lentos de un depredador. Sus ojos estaban más fríos que en ningún otro momento de la noche, lo suficientemente fríos como para congelar el mismísimo infierno. ¿$400 millones? Dijo Nico sin emoción. 18 meses robando delante de mis narices. ¿Y tienes el descaro de venir aquí y amenazarme? No lo sé. Morano retrocedió, con las manos levantadas en señal de defensa. Lo juro por Dios, no sé nada de este dinero. Debe de haber sido alguien de mi familia que actuó sin informar. Víctor Santini, la mano derecha de Nico,
Se adelantó con expresión preocupada. Jefe, dijo, tenemos que investigar con cuidado antes de sacar conclusiones precipitadas. Podría tratarse de una trampa para inculpar a la familia Morirano. Nico no se volvió para mirar a Víctor. Su mirada permaneció clavada en Morirano como dos cuchillos gemelos. Pero Ethan era diferente. El chico había estado mirando la pantalla todo el tiempo y sus ojos oscuros comenzaron a entrecerrarse. Había algo raro en los datos que estaba viendo, algo que los adultos no veían porque estaban demasiado concentrados en Morano. Señor, dijo Ethan en voz baja, el ordenador dice que alguien en esta sala conoce la contraseña secreta. La sala se quedó en silencio otra vez. Hartwell miró la pantalla y lo que vio le dejó sin aliento. El chico tiene razón, susurró. Todas estas transacciones secretas las hizo alguien con el más alto nivel de acceso al sistema CFT, y solo 3 personas tienen ese acceso. Yo, el jefe Castellano y Víctor Santini. Todas las miradas se desplazaron lentamente de Morano a Víctor Santini, el hombre de 40 años que había servido a Nico Castellano durante 20 años. La mano derecha más fiel, el hombre que conocía todos los secretos del Imperio Castellano, y el mismo hombre que acababa de intentar impedir que Nico indagara más. Víctor Santini sintió todas las miradas clavándose en él como cuchillos. Dio un paso atrás e instintivamente se llevó la mano al pecho, como para protegerse. Jefe, dijo, tratando de mantener la voz tranquila. Esto es un malentendido. Llevo 20 años a tu servicio. Nunca te traicionaría. Nico Castellano no dijo nada. Se quedó completamente inmóvil, con sus ojos helados, estudiando al hombre al que una vez había tratado como a un hermano. 17 años. 17 años con Víctor a su lado en cada batalla, cada negociación, cada decisión de vida o muerte. Víctor conocía todos sus secretos. Víctor sabía dónde estaban enterrados los cadáveres. Víctor conocía todas sus debilidades. Y durante esos 20 años, Víctor había estado allí, esperando el momento oportuno para apuñalarlo por la espalda. Hartwell siguió rastreando los datos en la pantalla, con la voz temblorosa mientras leía cada línea. Las transacciones se ejecutaron desde una dirección IP dentro de la finca de Castellano. Siempre se realizaban por la noche, cuando el jefe descansaba, y todas ellas utilizaban las credenciales de acceso de Víctor Santini. Morano salió de su estado de shock y se dio cuenta de que era su oportunidad de salvarse. Señaló directamente a Víctor con furia en los ojos. Este bastardo es un espía dentro de tus filas, Castellano. Vendió información a mi familia sin mi conocimiento. Mi hijo Anthony debe ser el responsable de todo esto. Víctor se rió, un sonido amargo y desquiciado. Sabía que no tenía a dónde huir. Una actuación de 17 años se había derrumbado en menos de 20 minutos por culpa de un niño de 7 años. Ese maldito niño, rugió, con los ojos ardientes mientras miraba a Ethan. Si no fuera por ti, nadie se habría enterado. El sistema habría seguido fallando y yo habría seguido drenando el dinero hasta que el Imperio Castellano se derrumbara por completo. Clara abrazó con fuerza a Ethan, protegiéndolo de la mirada enloquecida de Víctor. El niño no lloró, no tembló. Sus ojos oscuros estaban extrañamente tranquilos, como si hubiera visto demasiada oscuridad como para seguir teniendo miedo. ¿Por qué?, dijo finalmente Nico. Solo una palabra, pero pesaba como 1000 toneladas de piedra. Víctor miró a Nico y en ese instante, la máscara de 20 años de lealtad se rompió por completo. ¿Por qué?, se burló. Porque estaba cansado de vivir a tu sombra durante 20 años. Construí este imperio contigo, pero tú te llevaste todo el mérito. Tú eres el jefe, y yo siempre seré solo tu mano derecha. Anthony Morano me prometió la mitad del imperio si le ayudaba a derribarte. La mitad de Castellano. Algo que tú nunca me diste, por mucho que te diera mi vida. Nico no se enfadó, no gritó, no maldijo. Simplemente sacó su pistola del interior de la chaqueta de su traje con movimientos lentos y firmes, como si estuviera realizando la tarea más normal del mundo. Víctor vio la pistola y entró en pánico. Cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, jefe. 20 años. He estado contigo durante 20 años. Te he salvado la vida más veces de las que puedo contar. Por favor, perdóname. Nico dio un paso adelante y apretó el cañón de la pistola contra la frente de Víctor. Sus ojos eran frío como el hielo, completamente desprovistos de emoción. 20 años, dijo Nico con voz grave y profunda. 20 años en los que confié en ti como en un hermano. 20 años en los que comiste en mi mesa,
Dormiste bajo mi techo, conociste todos mis secretos y me vendiste al enemigo por $400 millones. Se oyó un disparo. Clara gritó, abrazando a Ethan y tapándole los ojos, pero no pudo bloquear el sonido del cuerpo al golpear el suelo de mármol. No pudo bloquear el olor a pólvora que se extendía por el aire. No pudo bloquear la verdad de que su hijo acababa de presenciar cómo mataban a tiros a un hombre delante de él por segunda vez en su vida. Víctor Santini yacía inmóvil en el suelo, con un charco de sangre oscura bajo la cabeza, los ojos aún abiertos y el rostro congelado por el horror. 20 años de falsa lealtad terminaron con una sola bala. Nico se volvió hacia Morano, con la pistola aún humeante en la mano. «Y tú», dijo, «tu hijo estaba detrás de todo esto. Puede que no lo supieras, pero la sangre de tu familia pagará el precio». Morano retrocedió tambaleándose, con el rostro pálido. «No lo sabía», suplicó. «Lo juro por Dios, no sabía nada del complot de Anony. Actuó solo». «Lleváoslo», ordenó Nico a los guardias. «Encerradlo en el sótano. Me ocuparé de él después de limpiar este desastre y enviar a gente a buscar a Anthony Morano. Quiero a ese bastardo arrodillado a mis pies antes del amanecer». Los guardias se apresuraron a entrar, levantaron a Morano y lo arrastraron fuera de la habitación. El jefe de la familia rival, que momentos antes se había burlado y amenazado a Nico, ahora era arrastrado como un perro. Sus gritos resonaron en el pasillo hasta que la puerta se cerró de golpe. La sala quedó en silencio. Patrick Sullivan, los hermanos Clove y Tony Greco intercambiaron miradas. Acababan de ver a Nico Castellano ejecutar a un traidor y encarcelar a un jefe rival en menos de 5 minutos. Sin vacilar, sin piedad. Por eso lo llamaban el Rey de Hielo. Por eso nadie se atrevía a oponerse a Nico Castellano. Pero en medio del caos y el derramamiento de sangre, Morano había visto algo. Mientras lo arrastraban por delante de Clara, la había mirado directamente a la cara. Y en sus dos ojos, ya nublados por el miedo, Clara vio un destello de reconocimiento. Él sabía quién era ella. «Espera». El grito de Morano resonó justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse. Los guardias se detuvieron y se volvieron para mirar a su jefe en espera de órdenes. Morano se liberó de su agarre, con los ojos clavados en Clara con la desesperación salvaje de un hombre que se ahoga y se aferra a un último salvavidas. «Lo sé», gritó, con la voz quebrada por la locura. «Sé quién es ella. Castellano, ¿tienes idea de a quién estás protegiendo en tu casa?» Clara se quedó paralizada. Sintió que la sangre de sus venas se helaba. 3 años huyendo, 3 años viviendo con miedo, 3 años reconstruyendo su vida desde cero. Todo se derrumbó en un solo instante. Nico levantó una mano, indicando a los guardias que se detuvieran. Su mirada pasó de Morano a Clara, fría e indescifrable. «Habla», le ordenó a Morano. «¿Qué sabes de ella?» Morano se rió histéricamente, escupiendo saliva por la comisura de la boca. «El verdadero nombre de esta zorra es Caroline Bennett, la esposa de Tommy Bennett, el adicto al juego que le debía a mi familia $300,000 y murió sin pagarlos. Hace 3 años, mis hombres mataron a su marido, y esta mujer se fugó con ese niño para eludir la deuda. Clara quería morir. Sus rodillas se doblaron, y si Ethan no la hubiera sujetado, se habría desplomado. Su hijo la miró con esos ojos negros y profundos, ojos que habían visto demasiado sufrimiento para un niño de 7 años. «Mamá», susurró con voz temblorosa. «Están hablando de papá, ¿verdad?» La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Patrick Sullivan, los hermanos Kozlov y Tony Greco miraban ahora a Clara con ojos completamente diferentes. Ya no era una inocente criada. Era una deudora, una fugitiva, alguien que podía traer problemas a cualquiera que le diera cobijo. $300,000, continuó Morirana con voz triunfante. Si le sumamos 3 años de intereses, ahora son casi 500,000. Mi familia tiene derecho a cobrar, derecho a quitarle la vida a ella y a los niños. Estás dando cobijo a mi deudora, Castellano. Eso viola las leyes del inframundo». Nico no dijo nada. Se quedó completamente inmóvil, con la mirada fija en Clara, como si intentara ver directamente en su alma. Clara sintió esa mirada y supo que era el momento de afrontar la verdad. Se enderezó lentamente, empujando a Ethan detrás de ella para protegerlo. «Sí», dijo con la voz temblorosa, pero sin ocultarse ya. «Soy Caroline Bennett, la esposa de Tommy Bennett. Mi marido le debía $300,000 a la familia Morano
y lo mataron delante de mí y de mi hijo hace 3 años. Huí porque amenazaron con matar a mi hijo y venderlo como esclavo. Me cambié el nombre. Huí. Hice todo lo que pude para sobrevivir y proteger a mi hijo, y no me arrepiento de nada. Morano se rió victorioso. ¿Lo has oído, Castellano? Lo ha admitido. Le debe dinero a mi familia. Es propiedad de mi familia. No tienes derecho a darle cobijo. Nico permaneció en silencio. No apartó los ojos de Clara. Y en esa mirada gélida, algo estaba cambiando, algo que ni siquiera él entendía todavía. Clara miró directamente a Nico. No quedaba miedo en sus ojos. Ya lo había perdido todo. A su marido, su hogar, sus sueños, su identidad. Lo único que le quedaba era Ethan, y lo protegería a cualquier precio. «Puedes entregarme a Morirano», le dijo a Nico. «Puedes matarme ahora mismo, pero por favor, perdona la vida de mi hijo. Es solo un niño. No tiene nada que ver con la deuda de su padre. Acaba de ahorrarte $2,000 millones. Por favor, no lo mates». Ethan salió de detrás de su madre y se colocó a su lado, con una expresión extrañamente tranquila. «No tengo miedo», dijo el niño, con voz débil pero clara. «Si quieren matar a mi madre, primero tendrán que matarme a mí». Clara contuvo un sollozo mientras miraba a su hijo. Su hijo de 7 años, delgado y tímido, estaba de pie, erguido, ante los jefes de la mafia más peligrosos de Nueva York, y declarando que moriría con su madre. Toda la sala los observaba con diferentes expresiones, algunos con desprecio, otros con indiferencia, otros con cálculo, y un hombre recordaba su propio pasado, recordaba a una madre que había sido criada, recordaba a un niño que una vez se había levantado para proteger a su madre del maltrato. Nico Castellano permaneció inmóvil durante un momento que pareció interminable. Sus ojos permanecieron fijos en Clara y su hijo. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar completamente distinto. 32 años antes, un niño de 5 años se había plantado ante su padre con los puños cerrados y había declarado que protegería a su madre. Ese niño había sido él. Esa madre había sido una criada, despreciada y golpeada todos los días. Y ese padre había muerto a manos de su propio hijo 15 años después. Ahora se veía reflejado en los ojos de Ethan, un niño delgado de 7 años con ropa gastada, de pie para proteger a su madre del mundo, sin miedo, sin vacilar, solo con amor puro y un valor que solo los niños tienen. «La deuda de Tommy Bennett», dijo finalmente Nico, «ha sido pagada». Morano se atragantó. «¿Qué?», gritó. «No puedes hacer eso. Ese es el dinero de mi familia. Esas son las leyes del inframundo». Nico se volvió hacia Morano, con una mirada tan fría que el aire parecía congelarse. «Tommy Bennett murió hace 3 años. Su vida fue el precio de esa deuda. La ley del inframundo. Morano, las deudas de sangre se pagan con sangre. Él ya pagó, pero el niño...». Morano intentó discutir. «Me pertenecen». Nico lo interrumpió con una voz que no admitía réplica. «A partir de este momento, Clara Bennett y Ethan Bennett están bajo la protección de la familia Castellano. Cualquiera que los toque tendrá que responder ante mí». Morano abrió la boca para protestar de nuevo, pero Nico ya se había dado la vuelta. «Llévenlo al sótano», ordenó a los guardias. «Me ocuparé de él después de encontrar a Anthony». Esta vez, Morano no tuvo oportunidad de resistirse. Los guardias lo arrastraron fuera de la habitación mientras sus gritos desesperados resonaban en el pasillo hasta que la puerta se cerró de golpe. Patrick Sullivan rompió el silencio. «Castellano», dijo con cautela, «acabas de declarar la guerra a la familia Morirano. Anthony Morano no lo dejará pasar». «Lo sé», respondió Nico con calma, «y no me importa». Tony Greco, el viejo jefe que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente asintió con la cabeza en señal de aprobación. «Eres como tu padre en tu crueldad», dijo, «pero te diferencias de él en tu lealtad. Ese chico salvó todo nuestro dinero. Protegerlo es lo correcto». Los hermanos Clove asintieron con la cabeza. Sullivan se mantuvo en silencio, pero no puso objeciones. La reunión terminó en un ambiente completamente diferente al que había tenido al principio. Se habían recuperado $2,000 millones. Se había acabado con un traidor, y Nico Castellano había reclamado 2 vidas bajo su protección de una manera que nadie había esperado. Mientras los jefes salían uno por uno, Clara permaneció paralizada en un rincón, abrazando con fuerza a Ethan.
No entendía lo que acababa de pasar. Había estado esperando la muerte y, en cambio, le habían dado protección. Nico se acercó a ellos y se detuvo a menos de 1 metro de distancia. Sus ojos seguían siendo fríos, pero había algo enterrado en lo más profundo de ellos que Clara no podía descifrar. «Tú y el niño os quedaréis en la finca», dijo Nico, con una voz que no admitía réplica. «A partir de ahora, este es vuestro hogar. Ya no tenéis que huir». Clara abrió la boca para decir algo. Quizás dar las gracias, quizás preguntar por qué. Pero Nico ya se había dado la vuelta y se había alejado antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Ethan observó la espalda del hombre más poderoso de Nueva York y luego miró a su madre con sus profundos ojos negros. «Mamá», susurró, «es un buen hombre, ¿verdad?» Clara no supo qué responder. Solo sabía que, a partir de esa noche, sus vidas habían cambiado por completo. Una semana pasó como un sueño. Clara apenas se atrevía a creer que fuera real. La nueva habitación que compartía con Ethan estaba en el tercer piso de la finca Castellano, 10 veces más grande que el apartamento del barrio marginal en el que habían vivido. Con una cama king size con sábanas blancas impolutas, armarios llenos de ropa nueva que aún llevaba las etiquetas y un baño privado con bañera de mármol. Por primera vez en 3 años, Clara durmió toda la noche sin despertarse sobresaltada por las pesadillas o el sonido de los disparos en la calle. Por primera vez en 3 años, Ethan comía 3 comidas completas al día con carne, pescado y verduras en lugar de fideos instantáneos y pan duro. Pero Clara no se permitía olvidar de quién era esa casa. Se negaba a quedarse sin hacer nada y pidió seguir trabajando. La ama de llaves, Rosa Chen, la miró con desconcierto, pero finalmente accedió a asignarle la gestión del personal del departamento de limpieza. Se acabó fregar suelos, se acabó sacar la basura. Sin embargo, Clara seguía sintiendo que estaba haciendo algo útil en lugar de vivir como una carga. Ethan se adaptó al nuevo mundo con una rapidez asombrosa. El Dr. Hartwell, el hombre que una vez se había burlado de él, ahora trataba a Ethan como a un colega respetado. Al segundo día después de aquella noche, Hartwell acudió a Nico y le propuso algo que nadie esperaba. «Este chico tiene habilidades que nunca he visto en toda mi carrera», dijo Hartwell. «Por favor, permítame incorporarlo al equipo de TI como asesor especial. No a tiempo completo, solo para revisar nuestros sistemas y señalar los errores que pasamos por alto». Nico aceptó sin consultar a Clara. Cuando ella se enteró, quiso oponerse porque no quería que su hijo se viera más involucrado en el mundo del hampa. Pero cuando vio la luz en los ojos de Ethan, cada vez que entraba en la sala de servidores, no se atrevió a decir que no. Era la primera vez en la vida de Ethan que se le permitía hacer lo que le gustaba. Era la primera vez que se reconocía su talento en lugar de menospreciarlo por sus circunstancias. Los resultados fueron sorprendentes. En la primera semana, Ethan identificó 7 fallos similares en otros sistemas de Castellano Financial Technologies. Cada corrección aumentaba el rendimiento entre un 15 y un 20%. Hartwell calculó que estas mejoras ahorrarían al Imperio Castellano al menos $50 millones al año. «El chico es un genio», le informó a Nico. «No uso esa palabra a la ligera. He conocido a muchas personas inteligentes en mi vida, pero nadie ha visto nunca los patrones como lo hace este chico. Es como si pudiera leer el lenguaje de los ordenadores de forma instintiva». La noticia del prodigio de 7 años se extendió rápidamente por el mundo tecnológico clandestino. Otras familias comenzaron a preguntar por el chico que había ahorrado $2,000 millones en 20 minutos. Algunos ofrecieron comprar a Ethan por millones de dólares, como si fuera una mercancía con la que comerciar. Nico rechazó todas las ofertas sin dudarlo, pero el mayor cambio se produjo el 5.º día, cuando Clara conoció a Margaret Castellano. Apareció en la sala de desayunos como un fantasma del pasado. Una mujer de 62 años con el pelo plateado, cuidadosamente recogido, ojos azul oscuro y el porte de alguien que había soportado demasiado sufrimiento como para seguir temiendo nada. Clara se levantó para saludarla, sin saber muy bien cómo dirigirse a la madre del jefe. Pero Margaret se limitó a sonreír y le indicó que se sentara. «Tú eres Clara, ¿verdad?», le preguntó con una voz inesperadamente cálida. «He oído hablar mucho de ti y del pequeño Ethan». Clara balbuceó una respuesta incómoda, pero Margaret no pareció darse cuenta. Se sentó frente a Clara y la miró como si se viera a sí misma en un espejo. «¿Sabes lo que solía ser?», preguntó Margaret. Clara negó con la cabeza. «Era criada»,
dijo Margaret sin vergüenza. Hace 35 años era la hija de una familia de agricultores pobres en Sicilia. Llegué a Estados Unidos sin nada y trabajé como criada para la familia Castellano. Marco Castellano, el padre de Nico, se fijó en mí. Clara no sabía cómo reaccionar. Margaret estaba compartiendo secretos de la familia Castellano, secretos que probablemente muy poca gente conocía. Él no me quería, Margaret continuó, con los ojos oscurecidos. Solo me deseaba y tomó lo que quería sin preguntar a nadie. Me quedé embarazada de Nico en esas circunstancias. Marco me obligó a casarme con él para ocultar el escándalo, pero nunca me trató como a una esposa. Me trataba como a una criada cuyo deber era darle un hijo y servirle. Me pegaba, me humillaba y lo hacía todo delante de Nico cuando aún era un niño. Clara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Miró a la mujer que tenía delante, vio las cicatrices invisibles en sus ojos y lo entendió. Entendió por qué Nico era tan frío. Entendió por qué odiaba ver a los demás arrodillarse. Entendió por qué la protegía a ella y a Ethan sin necesidad de una razón. Mi hijo mató a su padre cuando tenía 20 años, dijo Margaret sin emoción. Disparó a Marco en esta misma oficina después de verlo golpearme hasta enviarme al hospital por 10ª vez. Lo hizo para protegerme. Y desde entonces, nunca se ha permitido volver a amar a nadie porque teme que el amor lo convierta en un monstruo como su padre. Margaret tomó la mano de Clara y sus ojos se iluminaron. Pero veo cómo te mira, dijo. Veo cómo mira a Ethan. Algo está cambiando en él y creo que tú eres la razón. No renuncies a mi hijo, Clara. Bajo ese hielo hay un corazón esperando a despertar. Clara se quedó completamente inmóvil, sin atreverse apenas a respirar. Lo que Margaret acababa de revelarle cambió por completo la forma en que veía a Nico Castellano. No era un monstruo nacido frío. Era un niño que se había visto obligado a convertirse en un monstruo para proteger a la persona que más quería. Margaret miró por la ventana, con la mirada perdida, como si estuviera contemplando un pasado lejano. Esa noche, comenzó, con voz baja y firme. Le dije a Marco que quería el divorcio. No podía soportarlo más. 20 años siendo tratada como un animal. 20 años siendo golpeada y humillada delante de mi propio hijo. Quería libertad, aunque eso significara irme sin nada. Clara apretó la mano de Margaret, sintiendo el dolor que irradiaba la mujer a su lado. Margaret continuó sin mirar a Clara, como si hablara solo para sí misma. Marco se enfureció cuando se enteró de que quería irme. Dijo que yo era de su propiedad, que no tenía derecho a irme, que si me atrevía a cruzar la puerta, me mataría, y le diría al mundo que me había vuelto loca y me había quitado la vida. Luego comenzó a golpearme, no con las manos como antes, sino con un palo, con un cinturón, con cualquier cosa que pudiera agarrar. Margaret se subió la manga, dejando al descubierto unas largas cicatrices que le iban desde la muñeca hasta el codo. Son de aquella noche, dijo. Pensé que iba a morir. Rogué que me mataran para no tener que seguir sufriendo. Y entonces apareció Nico. Clara se lo imaginó. Un joven de 20 años entrando en la oficina de su padre y viendo a su madre tendida en un charco de sangre, golpeada hasta la muerte. No dijo ni una palabra. Margaret continuó. Se quedó allí de pie y miró a su padre durante un segundo. Luego sacó una pistola y disparó. Un disparo, 2 disparos, 3 disparos hasta que Marco dejó de moverse. Hasta que el monstruo que nos había torturado durante 20 años finalmente cayó para siempre. Se volvió hacia Clara, con los ojos rojos pero secos, como si sus lágrimas se hubieran agotado hacía mucho tiempo. Después de aquella noche, Nico cambió por completo. Congeló su corazón y juró no volver a dejar que nadie se le acercara. Temía que si amaba a alguien, se volvería débil. Temía que si dejaba entrar a alguien en su vida, perdería el control como le había pasado a su padre. Temía que la sangre de Marco que corría por sus venas lo convirtiera en un monstruo. Pero nunca entendió que era la soledad lo que lo estaba matando poco a poco cada día. Clara no sabía qué decir. Se limitó a sentarse allí, cogida de la mano de Margaret, y dejó que las lágrimas resbalaran por sus mejillas. Lloró por la mujer que tenía delante, por el chico de 20 años que se había visto obligado a matar a su padre para salvar a su madre, y por ella misma, que en otro tiempo había creído ser la persona más destrozada del mundo. Te he observado desde el primer día que entraste en esta finca, dijo Margaret. Vi cómo trabajabas sin descanso, incluso cuando nadie te lo exigía.
Vi cómo mirabas a Ethan con amor incondicional. Vi cómo te mantuviste firme frente a Morano y declaraste que estabas dispuesta a morir para proteger a tu hijo. Me recuerdas a quien solías ser, pero eres más fuerte de lo que yo jamás fui. No dejaste que la vida te destruyera. Margaret se levantó y se dirigió a un viejo armario de madera que había en la esquina de la habitación. Abrió un cajón y sacó una caja de terciopelo rojo. Cuando la abrió, Clara vio un collar de oro con un colgante en forma de corazón delicadamente tallado. «Es lo único que me queda de mi familia en Sicilia», dijo Margaret, colocando la caja en las manos de Clara. «Mi madre me lo dio antes de que me fuera de casa. Me acompañó durante todos esos años de dolor. Es lo único que me recordaba que una vez fui amada. Ahora quiero que lo tengas tú». Clara intentó rechazarlo rápidamente. «No, no puedo aceptarlo. Es una reliquia familiar. Solo soy una criada». Pero Margaret cerró con firmeza los dedos de Clara alrededor de la caja. «No eres una criada», dijo con decisión. «Eres la que ha traído la luz a esta casa oscura. Eres la que mi hijo observa cada vez que pasas por delante. Eres la única esperanza que tiene Nico de escapar de la prisión que él mismo se ha construido. Toma este collar, no como un regalo, sino como una bendición de una madre a otra». Clara miró la caja que tenía en las manos. Luego volvió a mirar a Margaret. En los ojos de la mujer mayor vio esperanza, confianza y una súplica silenciosa. «Salva a mi hijo. Haz lo que yo no pude hacer. Enséñale que amar no es una debilidad y que abrir su corazón no significa perder el control». Esa noche, Clara se acostó en la cama y se quedó mirando el collar que brillaba a la luz de la luna y se dio cuenta de algo. Ya no quería huir. Por primera vez en 3 años, quería quedarse. No por seguridad ni por dinero, sino por un hombre que necesitaba ser salvado, aunque él nunca lo admitiera. Nico Castellano no entendía lo que le estaba pasando. Durante las últimas 2 semanas, se había dado cuenta de que estaba haciendo cosas que el Rey del Hielo nunca hacía. Se encontraba deteniéndose junto a la ventana de su oficina para mirar hacia el jardín, donde Clara jugaba con Ethan. Se encontraba cenando en el comedor en lugar de solo en su oficina, simplemente porque sabía que Clara y Ethan estarían allí. Se encontraba pasando por delante de su habitación todas las noches antes de dormir, escuchando a Clara cantarle a su hijo a través de la puerta cerrada. Esa melodía lo perseguía. Era la misma canción de cuna que su madre le cantaba cuando era pequeño, antes de que la vida se volviera demasiado cruel para permitir canciones de cuna. Cada noche, Nico se quedaba fuera de esa puerta como un ladrón, robando momentos de paz que nunca se le habían permitido tener. Y cada noche se odiaba un poco más por esta debilidad. La 14ª noche, Nico no podía dormir. Deambulaba por la finca como un fantasma. Sus pasos lo llevaron sin pensar al balcón del 3er piso con vistas al jardín trasero. Se detuvo en seco cuando vio que Clara ya estaba allí. Ella estaba apoyada en la barandilla, con la luz de la luna derramándose sobre su cabello oscuro y su sencillo camisón blanco. Lloraba. Lágrimas silenciosas resbalaban por sus mejillas. Sus hombros temblaban en pequeñas oleadas sin emitir ningún sonido. Lloraba como alguien que había aprendido a tragarse el dolor en lugar de liberarlo. Nico tenía intención de darse la vuelta. No sabía cómo afrontar las lágrimas de una mujer. No sabía cómo consolar a nadie. Solo sabía matar y dar órdenes. Pero sus pies no le obedecían. En lugar de marcharse, caminó hacia ella. Clara se sobresaltó al oír los pasos y se secó rápidamente las lágrimas con la manga. «Lo siento», balbuceó. «No sabía que había alguien aquí. Volveré a mi habitación». Se dio la vuelta para marcharse, pero Nico habló. «Quédate». Su voz no era una orden, era casi una súplica. Clara se detuvo y lo miró con los ojos enrojecidos. Nico se colocó a su lado y ambos contemplaron el jardín en silencio. Pasó 1 minuto, 2, 3. Finalmente, Nico rompió el silencio. «¿Por qué lloras?». Clara dudó y luego optó por decir la verdad. «Mi madre», susurró. «Está en una residencia con un cáncer terminal. No tengo dinero para el tratamiento. No tengo forma de salvarla. Y cada noche me pregunto si seguirá viva cuando vuelva a verla». Nico se quedó callado durante un largo rato. Luego habló, con voz monótona, pero con palabras cargadas de significado. «Tu madre fue trasladada al Hospital Mount Sinai hace 3 días. Los mejores médicos la están atendiendo. Los gastos del tratamiento han sido pagados en su totalidad». Clara se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos, incrédula. «¿Qué?», susurró.
¿Qué has dicho? Me he encargado de ello, respondió Nico simplemente. Tu madre será operada la semana que viene. El pronóstico del médico es positivo. Vivirá. Clara no podía hablar. Miró fijamente al hombre que tenía a su lado, el hombre frío al que temía todo el mundo subterráneo, y no lo entendía. ¿Por qué?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. ¿Por qué harías esto por mí? No somos nada para ti. Nico no respondió de inmediato. Miró hacia el jardín, la luz de la luna reflejada en sus ojos helados, y por un breve instante, Clara vislumbró algo enterrado en lo más profundo de él. Soledad, un anhelo de conexión, un niño herido escondido detrás de capas de hielo. No lo sé, admitió Nico finalmente. No entiendo por qué hago estas cosas. No entiendo por qué quiero que te quedes. No entiendo por qué me quedo fuera de tu puerta todas las noches escuchándote cantar a tu hijo. Solo sé que desde que apareciste, algo en mí ha cambiado y no sé qué hacer al respecto. Clara lo miró y por primera vez no vio al rey del hielo. Vio a un hombre perdido, tratando de comprender emociones que había enterrado durante 17 años. Levantó la mano y le tocó suavemente la mejilla. Nico se quedó rígido. Nadie lo había tocado así desde la última vez que su madre lo abrazó antes de que él matara a su padre. No tienes que entenderlo todo ahora mismo, dijo Clara en voz baja. Algunas cosas llevan tiempo. Yo tampoco entiendo por qué ya no te tengo miedo. No entiendo por qué quiero quedarme en lugar de huir. Quizás ambos estamos aprendiendo a abrir nuestros corazones y quizás podamos aprender juntos. Nico miró a la mujer que tenía delante, con la mano aún apoyada en su mejilla, y por primera vez en 17 años sintió que el hielo de su pecho comenzaba a derretirse. La felicidad que llega demasiado rápido siempre tiene su precio. 3 días después de la conversación en el balcón, Clara le pidió permiso a Nico para ir al hospital Mount Sinai a ver a su madre. Helen había sobrevivido a la cirugía y se estaba recuperando mejor de lo que nadie esperaba. Clara quería verla con sus propios ojos para tomarle la mano y decirle que todo estaría bien. Nico aceptó, pero insistió en que fuera con 2 guardaespaldas. Clara asintió, sin pensar que necesitara tanta protección. Llevaba 3 años acostumbrada a ocuparse de todo por su cuenta. No entendía que, en el mundo de Níquico Castellano, los enemigos nunca olvidan y la venganza puede llegar en cualquier momento. Anthony Morano llevaba 2 semanas escondido desde que Nico encarcelara a su padre. Observaba cada movimiento de la finca de los Castellano, esperando la oportunidad perfecta. Y esa oportunidad llegó en el momento en que Clara salió por las puertas de hierro de camino al hospital. Todo sucedió en cuestión de segundos. Un camión embistió el coche de Clara en un cruce a unos 20 minutos en coche de la finca. El guardaespaldas que iba en el asiento delantero murió en el acto por el impacto. El segundo guardaespaldas intentó sacar su arma, pero recibió 3 disparos desde un todoterreno negro que ya estaba aparcado en la cuneta. Clara gritó e intentó abrir la puerta del coche para huir, pero 2 hombres vestidos de negro la sacaron a rastras antes de que pudiera reaccionar. Le dieron un puñetazo en el estómago y cayó al suelo. Le pusieron una bolsa de tela en la cabeza y todo se volvió oscuro. La noticia del ataque llegó a Nico en 5 minutos. Estaba reunido con Hartwell para hablar de una actualización del sistema cuando el jefe de seguridad irrumpió en la sala, pálido como la muerte. «Jefe», dijo el hombre con voz temblorosa, «han secuestrado a la señorita Clara. Los 2 guardaespaldas están muertos». Nico se puso de pie de un salto, haciendo que su silla saliera volando hacia atrás y se estrellara contra la pared. En sus 20 años como jefe de la mafia, había visto innumerables muertes. Había ordenado más asesinatos de los que podía recordar y nunca había perdido el control. Pero ahora, al enterarse de que Clara había sido secuestrada, una ira que nunca había conocido estalló como un volcán. Barrió con el brazo todo lo que había sobre su escritorio, haciendo que todo cayera al suelo. Ordenadores, documentos y tazas de café se hicieron añicos en un estruendo ensordecedor. «Anthony Morano», Nico rugió, con una voz que parecía salir directamente del infierno. «Ese cabrón ha tocado lo que es mío, encuéntralo. Quiero saber dónde está Clara en menos de 1 hora. Si le toca un solo pelo, mataré a todos los hombres de la familia Morano hasta que no quede vivo ninguno con ese apellido». El jefe de seguridad asintió y salió corriendo. Hartwell se quedó paralizado en un rincón, sin atreverse a moverse. Nunca había visto a Nico perder el control de esa manera.
El rey del hielo había desaparecido, sustituido por una bestia herida que aullaba tras perder lo que más valoraba. Pero mientras los adultos entraban en pánico, Ethan entró en la habitación con una expresión inquietantemente tranquila. Rosa le había contado lo de su madre y había bajado corriendo inmediatamente, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Pero sus ojos oscuros ardían con la concentración que solo él poseía. «Tío Nico», dijo Ethan, con voz temblorosa pero sin miedo. «¿Puedo encontrar a mi madre?» Nico se volvió hacia el niño, con los ojos aún llenos de furia. «¿Qué has dicho?» «El teléfono de mi madre», explicó Ethan rápidamente. «Siempre lleva consigo el teléfono que le dio el tío Hartwell la semana pasada. Puedo usar tu sistema para rastrear su señal. Si aún no lo han tirado, puedo encontrar dónde está». Hartwell salió de su estado de shock. «Eso es», gritó. «Todos los dispositivos de la empresa tienen instalado un software de rastreo GPS oculto. El chico tiene razón. Podemos localizarlo». Nico miró a Ethan y en ese momento se vio a sí mismo de niño. Un chico que se levantaba para proteger a su madre con todo lo que tenía. Un niño que se negaba a rendirse ante el destino. «Hazlo», ordenó Nico con voz firme. Ethan corrió hacia el ordenador de Hartwell y sus pequeños dedos volaron por el teclado a una velocidad asombrosa. Había pasado las últimas 2 semanas aprendiendo el sistema de tecnología financiera de Castellano. Y ahora esos conocimientos se estaban utilizando para salvar la vida de su madre. Pasaron 10 minutos en un silencio sofocante. 20 minutos, 30 minutos. Cada segundo era otro segundo. Clara podría estar sufriendo. Nico caminaba de un lado a otro como un depredador enjaulado, sin apartar los ojos de la pantalla. Finalmente, Ethan gritó. «¡La encontré!», gritó el chico, con lágrimas en los ojos, pero con esperanza en su voz. «La señal del teléfono de mamá está en un antiguo almacén en los muelles de Brooklyn». A unos 45 minutos en coche, Nico no dijo ni una palabra más. Se volvió hacia el jefe de seguridad con una mirada fría como la muerte. «Llama a todos mis hombres. Nos ponemos en marcha ahora mismo. Y traed armas suficientes para arrasar todo el muelle si es necesario». La comitiva de Nico Castellano atravesó el New York Night como una tormenta negra. 12 todoterrenos transportaban a 50 hombres armados hasta los dientes, todos ellos dispuestos a morir a las órdenes del Rey del Hielo. Nico se sentó en el asiento delantero del vehículo que iba en cabeza, con la mirada fija en la oscuridad que tenía delante y la mano agarrando el arma con tanta fuerza que se le habían puesto los nudillos blancos. No dijo ni una palabra durante todo el trayecto. No era necesario. Todos sabían que esa noche se derramaría sangre. Los muelles de Brooklyn aparecieron a la vista tras 40 minutos. El almacén que Ethan había localizado se encontraba al final de la fila, aislado de los demás. Una débil luz amarilla se filtraba a través de las ventanas cubiertas de polvo. Nico hizo una señal para que el convoy se detuviera a 200 metros. «Sella toda la zona», ordenó con voz fría como el acero. «Que nadie escape. Y recordad esto, Anthony Morano es mío». El equipo de asalto se fundió en la oscuridad como fantasmas. Nico condujo al grupo principal directamente a la entrada principal. No esperó, no planeó nada. Derribó la puerta de acero de una patada y entró con la pistola en alto. El caos estalló al instante. Los hombres de Morano reaccionaron un segundo demasiado tarde, y ese segundo marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Nico disparó 2 veces en rápida sucesión. 2 guardias cayeron antes de poder desenfundar sus armas. Detrás de él, sus hombres irrumpieron como una marea. Los disparos estallaron por todo el almacén como fuegos artificiales del infierno. Anthony Morano apareció en el segundo piso, con el rostro desencajado por el pánico. No esperaba que Nico encontrara este lugar tan rápido. No esperaba una fuerza tan abrumadora. Y definitivamente no esperaba que el Rey del Hielo liderara el asalto él mismo como un guerrero, en lugar de dar órdenes desde las sombras. «Castellano», Anthony gritó desde arriba. «¿Estás loco? Estás empezando una guerra con toda la familia Morano por una mujer de la limpieza». Nico no respondió con palabras. Respondió con 3 disparos hacia arriba. Anthony esquivó, pero perdió el equilibrio y cayó por las escaleras. Antes de que pudiera levantarse, Nico estaba allí, pisándole el pecho con la bota y presionándole la pistola en el centro de la frente. «¿Dónde está?», preguntó Nico, con voz plana y ojos ardientes. Anthony se rió salvajemente, incluso con la muerte a pocos centímetros. «En la trastienda», escupió.
Pero llegas demasiado tarde, Castellano. Le hice pagar por mi padre. Nico no le dejó terminar. Le dio una patada en la cara a Anthony, dejándolo inconsciente, y luego corrió hacia la trastienda. La puerta de acero se abrió de golpe bajo su bota, y Nico se quedó paralizado. Clara yacía acurrucada en un rincón, con las manos atadas a la espalda y la cara magullada e hinchada. Le salía sangre por la comisura de los labios y tenía un largo corte en la frente. Llevaba la ropa rasgada, pero lo suficientemente intacta como para que Nico supiera que no habían llegado tan lejos. Había llegado a tiempo, por los pelos. «Clara», dijo Nico con voz quebrada. Clara levantó la cabeza al oír su voz. Sus ojos hinchados se abrieron de par en par cuando lo vio allí de pie. No podía hablar. Las lágrimas le corrían por la cara, mezclándose con la sangre de sus mejillas. Nico se arrodilló a su lado y sacó su cuchillo para cortar las cuerdas. Le temblaban las manos. Algo que nunca le había pasado en 20 años de llevar un arma. «Lo siento», dijo con la voz quebrada, como un hombre que se ahoga. «Debería haberte protegido. Debería haberte mantenido a salvo. Lo siento». Clara levantó su mano temblorosa y le tocó la cara. A pesar de los moretones y el dolor, logró esbozar una débil sonrisa. «Viniste», susurró. «Viniste a salvarme. Eso es suficiente». Y Nico, el rey del hielo, el hombre que no había abrazado a nadie en 20 años, atrajo a Clara hacia sus brazos. La abrazó con tanta fuerza que parecía querer fusionarla con su pecho, como si soltarla fuera a hacerla desaparecer para siempre. Clara lloró contra él, y Nico se dio cuenta de que él también estaba llorando. Las primeras lágrimas que derramaba desde la noche en que mató a su padre, 17 años antes. Una semana después del rescate, las heridas del cuerpo de Clara habían sanado, pero las heridas de su corazón aún latían silenciosamente. Todas las noches seguía despertándose sobresaltada por las pesadillas. Seguía viendo el rostro de Anthony Morano y oyendo su risa desquiciada resonando en su mente. Pero cada vez que recordaba los brazos de Nico, rodeándola en aquel oscuro almacén, recordaba la lágrima que cayó sobre su cabello y sabía que estaba a salvo. La séptima noche, Clara no podía dormir. Se quedó tumbada mirando al techo durante horas, con sus pensamientos dando vueltas sin cesar alrededor del hombre que lo había arriesgado todo para salvarla. Desde aquella noche, Nico la había estado evitando. No apareció en la cena, no pasó por su habitación como solía hacer. Era como si estuviera huyendo de los sentimientos que había revelado en ese único momento de debilidad. Clara no pudo soportarlo más. Se levantó, se envolvió en una bata fina y salió de su habitación. Sus pies la llevaron hasta la puerta del despacho de Nico antes de que tuviera tiempo de pensar en lo que estaba haciendo. La luz seguía encendida en el interior. Sabía que no estaba durmiendo. Llamó a la puerta. El silencio se prolongó. Entonces se oyó la voz de Nico, fría y distante como siempre. «Adelante». Clara empujó la puerta y entró. Nico estaba sentado detrás de su escritorio, con un vaso de whisky en la mano, la mirada fija en la infinita oscuridad más allá de la ventana. No se volvió cuando ella entró, como si evitara deliberadamente su mirada. «¿Qué necesitas?», preguntó con voz desprovista de emoción. Clara se quedó en medio de la habitación, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en los oídos. «Necesito saber», dijo con voz temblorosa, pero firme. «¿Por qué me evitas?». Nico seguía sin volverse. «No te estoy evitando. Estoy ocupado. Estás mintiendo». Clara se acercó. «No habías faltado a la cena en 2 semanas completas antes de esto. No habías dado rodeos por los pasillos solo para evitar verme. Estás huyendo y quiero saber por qué». Nico finalmente se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de ella, y ella vio algo que nunca había visto antes. Miedo. El rey del hielo tenía miedo. «Porque no sé qué hacer», admitió Nico, con voz baja y grave. «He vivido 37 años sin necesitar a nadie. Construí muros a mi alrededor y juré que nunca dejaría entrar a nadie. Entonces apareciste tú y ese chico, y esos muros se están derrumbando. No sé cómo amar, Clara. No sé cómo abrir mi corazón. Solo sé cómo destruir todo lo que toco». Clara se acercó, colocándose entre sus rodillas. Levantó ambas manos hacia su rostro, obligándolo a mirarla. «Lloraste por mí», dijo en voz baja. «Me abrazaste como si fuera lo más preciado del mundo. Mataste a 17 hombres solo para salvarme. Y dices que no sabes amar». Nico la miró y, por primera vez, el hielo de sus ojos se derritió por completo. «Tengo miedo»,
susurró. Tengo miedo de que, si te amo, te perderé. Tengo miedo de hacerte daño como mi padre le hizo a mi madre. Tengo miedo de que la sangre de monstruo que corre por mis venas te destruya. Tú no eres tu padre, dijo Clara con firmeza. Lo demostraste cuando lo mataste para proteger a tu madre. Lo demostraste cuando me salvaste. No eres un monstruo, Nico. Eres el mejor hombre que he conocido, aunque nunca lo admitas. Nico levantó la mano y tocó el rostro de Clara. Sus dedos temblaban al recorrer su piel, como si estuviera tocando un sueño que pudiera desvanecerse en cualquier momento. No te merezco, dijo. Quizá no, sonrió Clara. Pero yo tampoco te merezco. Los dos estamos rotos, Nico. Pero quizá nuestros pedazos rotos puedan encajar para formar algo completo. Nico no dijo nada más. Atrajo a Clara hacia él y presionó sus labios contra los de ella. Su primer beso no fue apasionado ni salvaje. Fue suave, tembloroso y vacilante, como dos almas heridas que aprenden a confiar de nuevo. Clara rodeó con sus brazos el cuello de Nico, y él la abrazó como si el mundo pudiera derrumbarse y a él no le importara. Por primera vez en 37 años, el rey del hielo sintió que su corazón latía, latiendo de verdad, no por miedo o rabia, sino por amor. La felicidad duró exactamente 3 días antes de que estallara la tormenta. Anthony Moreno había escapado de los hombres de Nico durante el caos en los muelles. Desapareció como un fantasma, pero Nico sabía que volvería. Un hombre como Anthony no sabía cómo rendirse ni aceptar la derrota. Lucharía hasta su último aliento o moriría en el intento. Y esa noche regresó con todo lo que le quedaba a la familia Morano. El ataque comenzó a las 2:00 de la madrugada, cuando toda la mansión dormía. Una enorme explosión destrozó la puerta de hierro oriental, seguida de una lluvia de disparos como una tormenta. Anthony había contratado a mercenarios adicionales de otras bandas, casi 100 hombres fuertemente armados en total, el doble del tamaño de la fuerza de seguridad de Castellano. Nico se levantó de la cama en cuanto oyó la primera explosión. No necesitaba un informe para saber lo que estaba pasando. En cuestión de segundos, se vistió, se armó y salió corriendo de la habitación. Clara corrió tras él, con el rostro pálido por el miedo. Ethan también se despertó, con los ojos oscuros muy abiertos en la oscuridad. «Llevad a Clara y a Ethan a la habitación segura», gritó Nico por la radio. «Protegedlos con vuestras vidas». Los guardias aparecieron al instante, llevando a Clara y a Ethan hacia el búnker subterráneo donde se había construido la habitación segura blindada para emergencias como esta. Pero Clara se negó a ir. Se soltó de los guardias y corrió hacia Nico. «No te voy a dejar solo», gritó por encima del ruido de los disparos. Nico se volvió, con los ojos enrojecidos por la furia y el miedo. «¿Estás loca? Ve a la habitación segura ahora mismo». «No», Clara negó con la cabeza. «Ya he perdido a mi marido. No puedo perderos a vosotros dos». Una bala pasó rozando sus cabezas y se estrelló contra la pared detrás de ellos. Nico no tuvo tiempo para discutir. Agarró a Clara y a Ethan y corrió hacia las escaleras que conducían al subsuelo, utilizando su propio cuerpo como escudo. Estaban a punto de llegar a la puerta de la sala de seguridad cuando Anthony Moreno apareció al final del pasillo con un rifle en las manos. Tenía la cara magullada y desfigurada por la pelea en el muelle, pero sus ojos ardían de un odio insano. «¡Castellano!», rugió. «Esta noche morirás». Apretó el gatillo. Nico empujó a Clara y Ethan al interior de la habitación, segura justo cuando la bala le atravesaba el hombro izquierdo. Cayó al suelo con fuerza, con la sangre brotando de la herida. Incluso entonces, levantó su arma y disparó, obligando a Anthony a ponerse a cubierto. «¡Nico!», gritó Clara, tratando de arrastrarlo al interior. Pero él pesaba demasiado y la herida le estaba quitando fuerzas rápidamente. «¡Cierra la puerta!», gritó Nico. «Ciérrala y no la abras hasta que oigas mi voz. No puedo dejarte ahí fuera», lloró Clara. «Tienes que hacerlo». Nico la miró. Sus ojos se suavizaron por un instante. «Por Ethan, por mí, cierra la puerta, Clara. Por favor». Clara miró a Nico, luego a Ethan, que temblaba detrás de ella. Las lágrimas le corrían por la cara mientras pulsaba el botón. La pesada puerta de acero se cerró, y lo último que vio fue a Nico luchando por mantenerse en pie con una pistola en la mano, con la mitad del cuerpo empapado en sangre. Dentro de la habitación segura, Clara se derrumbó llorando. Pensó que era el final. Pensó que iba a perder a Nico como había perdido a Tommy.
Pensó que su vida no era más que tragedia y dolor. Pero Ethan no lloró. El niño de 7 años se quedó mirando los monitores de seguridad, con sus ojos oscuros enfocados con la misma intensidad con la que miraba el código informático. Vio a Nico luchando solo en el pasillo. Vio a Anthony avanzando con su pistola apuntando a la cabeza de Nico. Vio a los guardias de Castellano siendo abrumados en toda la mansión. Y el niño recordó algo. «Mamá», dijo Ethan, con una voz inquietantemente tranquila en medio del caos. «Puedo salvar al tío Nico». Clara lo miró, con los ojos hinchados por las lágrimas. «¿Qué estás diciendo?» «El sistema de seguridad», explicó Ethan rápidamente, con los dedos ya moviéndose por el teclado de la habitación. «La semana pasada, el doctor Hartwell me enseñó el sistema de defensa de emergencia. Hay puertas de acero que pueden sellar zonas individuales. Hay gas incapacitante que se puede liberar desde el techo. Hay un bloqueo total que se puede activar desde esta sala de seguridad. Pero ese sistema tenía un fallo de seguridad y fue desactivado», dijo Clara, recordando el informe de Hartwell. «Lo sé», asintió Ethan, sin apartar los ojos de la pantalla, «porque yo soy quien arregló ese fallo. No solo lo arreglé, mamá. Anoche reescribí el protocolo de emergencia para poder eludir el bloqueo maestro desde esta tableta. Lo llamé el programa Guardián por si alguna vez volvías a estar en peligro». Sus pequeños dedos volaban por el teclado a una velocidad que habría puesto celoso a Hartwell. El código se desplazaba por la pantalla mientras el sistema respondía. Ethan no había aprendido esto en la escuela. Lo aprendió de libros sacados de contenedores de basura, de noches pasadas observando a los ingenieros trabajar, de un instinto genial que nadie podía explicar. 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. «Listo», Ethan gritó, pulsando intro por última vez. Fuera de la sala de seguridad, la mansión Castellano cobró vida. Las puertas de acero se cerraron de golpe simultáneamente, dividiendo a las fuerzas de Anonie en grupos aislados. El sistema de gas paralizante se activó, derribando a docenas de mercenarios en cuestión de segundos. Las luces de emergencia parpadearon en rojo. Las alarmas sonaron por los pasillos. Anthony Morano se quedó paralizado mientras sus hombres caían como fichas de dominó. Intentó correr hacia una salida, pero las puertas de acero estaban selladas. Quedó atrapado en el pasillo con Nico, que se obligaba a ponerse de pie a pesar de la sangre que brotaba de su herida. «Eso es imposible», gritó Anthony. «¿Qué diablos está pasando?» Nico sonrió con frialdad y sin piedad. «Subestimaste al chico», dijo, «y ese fue tu último error». El último disparo resonó en la noche. Anthony Moreno se desplomó con una bala en el corazón. La guerra entre las dos familias terminó entre alarmas y el olor a pólvora. Dentro de la habitación segura, Clara abrazaba a Ethan y lloraba. Su hijo, el delgado niño de 7 años al que el mundo siempre había ignorado, acababa de salvarles la vida a todos. Un año después de aquella fatídica noche, la finca de los Castellano rebosaba de rosas blancas y risas alegres. La boda de Nico Castellano y Clara Bennett se convirtió en un acontecimiento del que se habló en Nueva York durante meses. El rey del hielo, el hombre al que el mundo consideraba despiadado, estaba de pie ante el altar con los ojos llenos de lágrimas mientras veía a la mujer caminar hacia él con un vestido de novia blanco inmaculado. Clara ya no era la delgada ama de llaves de ojos tristes de hacía un año. Se mantenía erguida, segura de sí misma, radiante con la belleza de alguien que había encontrado un sentido a la vida. A su lado estaba Ethan, ahora con 8 años, vestido con un traje pequeño y una pajarita roja, orgulloso de su papel como padrino. Ya no era tímido ni retraído. Sus ojos brillaban con la confianza de un niño que sabía que era querido y valorado. Margaret Castellano estaba sentada en la primera fila, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una sonrisa de satisfacción en los labios. Había esperado 17 años para este día, el día en que su hijo finalmente encontró la felicidad. Junto a Margaret estaba Helen Porter, la madre de Clara, completamente recuperada después de la cirugía y 6 meses de quimioterapia. Sostenía la mano de Margaret, 2 madres de mundos diferentes ahora unidas como familia, compartiendo la alegría de ver a sus hijos encontrarse. Cuando Nico y Clara Ara compartieron su primer beso como marido y mujer, el salón estalló en un aplauso atronador. Patrick Sullivan, los hermanos Clove y Tony Greco estaban todos presentes,
jefes de la mafia que habían sido testigos de la noche en que un niño de 7 años ahorró $2.000 millones con una sola línea de código. No acudieron por obligación, sino por auténtico respeto a la nueva familia Castellano. Sin embargo, el momento más emotivo no se produjo durante la ceremonia. Ocurrió esa tarde, cuando Nico se arrodilló delante de Ethan y le entregó un documento. «¿Qué es esto, tío Nico?», preguntó Ethan, inclinando la cabeza con curiosidad. Nico sonrió, una sonrisa que nadie hubiera creído posible un año antes. «Son los papeles de la adopción», dijo con voz emocionada. «A partir de hoy, ya no eres Ethan Bennett. Eres Ethan Castellano, mi hijo». Ethan miró los papeles, luego a Nico y luego a su madre, que estaba detrás de ellos llorando. No dijo ni una palabra. Simplemente se lanzó a los brazos de Nico y se aferró a él con fuerza. Por primera vez en su vida, el chico tenía un padre de verdad, uno que lo protegería, lo amaría y nunca lo abandonaría. Los $50 millones que Nico prometió esa noche se habían depositado en un fondo fiduciario para Ethan, pero al chico no le importaba el dinero, le importaba otra cosa. Ahora era el asesor tecnológico jefe oficial de Castellano Financial Technologies. Con un equipo privado de tutores y una beca completa para el MIT, esperándole cuando cumpliera 18 años, el Dr. Hartwell dimitió para abrir una academia de programación para niños desfavorecidos, inspirada en el propio Ethan. La llamó la Academia de la Luz, un lugar donde los niños olvidados podían finalmente brillar. Joseph Morano murió de un ataque al corazón en prisión 3 meses después de aquella noche. La familia Morano se derrumbó por completo. Sus bienes se repartieron entre las familias restantes. La disputa sangrienta terminó, y Clara finalmente se liberó de la sombra de su pasado. La deuda de $300,000 de Tommy Bennett ya no la atormentaba. En su noche de bodas, Nico y Clara se pararon en el balcón y contemplaron el cielo estrellado de Nueva York. Ethan dormía plácidamente en su habitación con un nuevo osito de peluche que le habían regalado sus abuelos. Margaret se había ido a la cama después de abrazar durante mucho tiempo a su hijo y a su nuera. ¿Alguna vez pensaste que la vida sería así?, preguntó Clara, apoyando la cabeza en el hombro de Nico. Nico negó con la cabeza. No, pensaba que moriría solo. Pensaba que siempre sería el rey del hielo, frío y vacío. Entonces apareciste tú y Ethan, y todo cambió. Y ahora, Clara levantó la cara para mirarlo, con los ojos brillantes a la luz de la luna. Ahora, sonrió Nico, tengo una razón para vivir. Tengo una familia, tengo amor, tengo todo lo que antes creía que no merecía, y pasaré el resto de mi vida protegiéndolo. Clara miró al cielo nocturno y recordó la noche de hacía 3 años, cuando se arrodilló junto al cuerpo de su marido, creyendo que su vida había terminado. Se equivocaba. Su vida acababa de empezar. Y todo comenzó gracias a un niño de 7 años que vio lo que nadie más podía ver. La historia de Clara, Nico y Ethan nos recuerda que el talento no se fija en la edad ni en el estatus social, que los más ignorados son a veces los más valiosos, que incluso bajo el hielo más frío puede haber un corazón que anhela ser amado, y que a veces los problemas más complejos tienen las soluciones más sencillas si estamos dispuestos a escuchar las voces que el mundo suele ignorar. ¿Cuántas Claras hay ahí fuera, soportando en silencio y esperando a que alguien las vea de verdad? ¿Cuántos Ethans hay sentados en rincones oscuros con dones extraordinarios que nadie reconoce? ¿Y cuántos Nicos hay atrapados tras muros de hielo, temerosos del amor por culpa de viejas heridas? Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta para apoyar nuestro canal. Comparte este video con tus seres queridos, especialmente con aquellos que se sienten ignorados u olvidados. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las conmovedoras historias que te traemos cada día. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez te han subestimado como a Clara y Ethan? ¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía frío pero tenía un corazón cálido como Nico? Comparte tus opiniones con nosotros en los comentarios a continuación. Leemos todos los comentarios y valoramos cada palabra que sale de vuestros corazones. Gracias por quedaros con nosotros hasta el final. Deseamos a todos los espectadores buena salud, una vida alegre y felicidad cada día. Recordad que, por muy difícil que sea la vida,
Siempre hay luz al final del túnel. Y a veces esa luz proviene de los lugares más inesperados. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo.